¿Qué onda, gente? Estamos en un nuevo video. En esta ocasión, como ya miraron en el título, les quiero explicar un poquito sobre cómo regular las PSI o libras de su turbo. Y tengo en esta ocasión tres tipos de wastegates. Estas dos son wastegate internas, mientras que esta es una wastegate externa. Antes de explicarles cómo subir o bajar las libras de su turbo, tenemos que entender unos conceptos básicos que los tengo aquí anotados en el pizarrón. Vamos a platicar sobre wastegates y su funcionamiento, sobre los tipos internos y externos. Vamos a hablar sobre el boost controller, ya sea manual o pues electrónico, y pues vamos a resolver ciertas preguntas que podemos tener cuando estamos turbocargando nuestro auto por primera vez. En mi caso yo las tuve y me hubiera gustado que alguien me las respondiera, como cuál es la menor cantidad de libras que le podemos meter a nuestro auto, cuál es la mayor cantidad, si necesitamos o no necesitamos una wastegate, un boost controller, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces comenzamos. Y antes de comenzar con los temas de aquí, quiero dejar muy en claro que no debemos de subir las libras que trae nuestro auto originalmente sin antes ver qué repercusiones va a tener en la gasolina. Tenemos que hacer un tune, que para eso estamos en este canal, para enseñarlos a tunear, pero en este video vamos a abarcar solamente la parte física, cómo es que se suben las libras. Pero no debemos dejar de lado que antes debemos de hacer un tune correcto a la computadora para compensar el aire que va a entrar, ya que cuando modificamos la cantidad de libras que estamos metiendo en el motor, se modifican otros parámetros como la gasolina y necesitamos compensarlo. Entonces ya para hacer este proceso necesitamos una wideband, necesitamos hacer data logs, y son procesos que ya explicaré en otros videos, pero de momento continuamos con la explicación. Y entonces comenzamos. Vamos a explicar qué son las wastegate. En español es válvula de descarga. Como lo tengo aquí escrito, hay dos tipos, internas y externas. Esta es una wastegate externa, mientras que estas dos son wastegate internas. La diferencia de estas dos es que esta en lo particular es de un Neon SRT4 y son las válvulas originales. Generalmente tienen así esta apariencia, vienen completamente selladas y no se pueden desarmar, mientras que esta es una válvula, como le decimos aquí, aftermarket, que sí se puede desarmar y podemos cambiar los resortes que tiene internamente. El funcionamiento es muy simple, consiste en un resorte aquí internamente, también conocido como diafragma. Entonces todas las wastegate traen aquí un puerto para conectarle una línea de vacío que cuando recibe presión lo que hace es inflar esta parte. Por dentro, como les comento, tiene un resorte, un diafragma, y empuja esta varilla para afuera. Aquí la podemos mover y el resorte está especialmente diseñado para tener una resistencia dependiendo de cuántas libras debe soportar esta wastegate. Por ejemplo, si nuestro auto turbo originalmente viene de, no sé, a 12 libras, usualmente el resorte va a estar diseñado para tener una resistencia de 12 libras. Y el funcionamiento ya en el turbo, tengo por aquí dos tipos de caracoles. Este caracol es de un Subaru WRX, está diseñado para una wastegate interna. Como podemos ver, tiene esta compuerta aquí, es casi el tamaño de una moneda, y podemos ver que se mueve y se cierra y se abre. Entonces lo que pasa aquí es que la wastegate se conecta aquí a esta parte y a su vez empuja o abre la compuerta, y que a su vez, una vez que abre, permite que el exceso de gases escape por aquí y bueno, deje de producir el boost, ¿no?, del turbo. Esto lo explico un poco más a detalle en el video de cómo elegir su turbo ideal. Vayan a verlo, aquí le voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, esencialmente ese es el funcionamiento de una wastegate. Ahora, ¿necesito obligatoriamente una wastegate en mi auto? Sí, sí se necesita. Dependiendo de si su auto ya venía turbocargado originalmente, es muy probable que tenga este tipo de wastegates que no se pueden abrir. Y bueno, para subirle o bajarle libras vamos a explicar ahorita lo que sigue, que es el boost controller. Y también existen, como les comentaba, estas wastegates que son aftermarket. Estas tienen muchísimas ventajas. Por ejemplo, si queremos meter una wastegate diferente y no queremos hacer la adaptación de soldar el puerto para esta wastegate o cambiar nuestro turbo manifold, podemos reemplazarla por una de este tipo y ponerla en el lugar de nuestra wastegate original. Otra de las ventajas de estas wastegates es que se pueden abrir e internamente le podemos cambiar los resortes, a diferencia de estas vienen completamente selladas y pues es muy complicado, ¿no?, ahí cambiar el resorte interno. Y otra de las diferencias de este tipo de wastegates respecto a estas es que en ocasiones, cuando subimos muchísimo las libras en este tipo de wastegate,
si por ejemplo nuestro auto venía con 8 libras y ya estamos alcanzando las 20, 22 libras, no son muy estables. ¿En qué sentido? Pues por ejemplo, puede que sí nos tire un pico de 20 o de 22 libras y después van bajando poco a poco, es decir, no las mantiene de una manera tan estable, mientras que esta, como le podemos cambiar los resortes, podemos ajustarla para que forzosamente el auto nos tire las 20 libras siempre. Entonces esa es otra de las grandes ventajas. Y pues otra de las ventajas también es que estas se reemplazan directamente, como decimos aquí, son para llegar y poner, quitamos esta y ponemos esta en su lugar sin tener que hacer modificaciones. A diferencia de esta, que pues para esta ya hay que poner otro turbo manifold o soldar el puerto para poder conectarla. Y ahora que entendimos los conceptos sobre las wastegate internas, lo voy a hacer un poquito para acá. Vamos a explicar sobre las wastegate externas, que casi siempre tienen esta apariencia. Esta es una genérica de eBay. Y tengo aquí este turbo, que como podemos ver, a diferencia de este no tiene la compuerta para liberar el exceso de gases. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que lograr descargar el aire para evitar que la turbina siga girando y pues que produzca más libras, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a 10 libras configurado, tenemos que lograr que una vez que se alcancen las 10 libras, el turbo ya no gire más y siga produciendo, porque pues eso nos va a ir aumentando las libras y queremos que se mantenga en 10. Entonces, tenemos que lograr que esto esté antes de llegar aquí. Y una vez que se alcancen las libras que tenemos como objetivo, o las libras que tenemos aquí dentro del resorte, se va a descargar el aire. Como podemos ver aquí, esta es la entrada, por así decirlo, de la válvula de descarga. Entonces esta válvula se abre, aquí la voy a empujar yo, ahorita no tiene el resorte interno, y permite que el exceso de aire escape por acá. En ocasiones algunas personas lo dejan así directo, aquí les voy a dejar unos clips. Y en otras ocasiones lo recirculan al resto del escape para que no haga tanto ruido cuando la válvula se abra. Esta válvula también, como podemos ver aquí, tiene el puerto para el vacío. Esta válvula aquí también tiene 2 puertos para el vacío y esta nada más tiene uno. A esta se le puede colocar otro puerto aquí encima, que más adelante, al final del video, voy a explicar más sobre los puertos y sobre los vacíos. Entonces quédense. Muy bien, y ahora para continuar vamos a hablar un poco sobre los bus controllers. En este caso no vamos a profundizar mucho, eso se los voy a enseñar ya ahorita dentro del auto. Y existen 2 tipos de bus controller. Está el bus controller manual, que es este que está aquí, y tenemos también el bus controller electrónico, que es como este que les voy a poner aquí. Entonces la diferencia es que el manual, como bien dice el nombre, se ajusta pues de manera manual, generalmente girando una perilla y con un resorte internamente, y el electrónico es controlado precisamente por la computadora o por la ECU del carro. Es un solenoide electrónico que recibe una señal cuando se tiene que abrir. Esto lo que hace es permitirnos a nosotros jugar con la cantidad de libras que queremos que nuestra wastegate soporte. Dicho de otra forma, si nuestra wastegate, por ejemplo, abre a las 8 libras, podríamos instalar un bus controller si queremos que abra a las 14 libras o a las 16 libras. Aquí el bus controller nos va a permitir subir las libras, pero no nos va a permitir bajar menos que la cantidad de libras que el resorte de nuestra wastegate tiene internamente. Si tenemos, por ejemplo, un resorte de 6 libras, no por instalar un bus controller vamos a poder dejar 4 libras o 2 libras, vamos a poder dejar solamente 6 en ese caso. Y bueno, ya dependerá de cada auto si tiene un solenoide electrónico que es controlado por la computadora, que en este caso pues va a funcionar como el bus controller electrónico. También se pueden comprar bus controller, ya para la mayoría de los autos nuevos se utiliza un bus controller electrónico. Y bueno, el bus controller electrónico tiene algunas ventajas sobre el manual, como que es más sencillo regularlo desde la computadora que girarlo y estar calculando de manera manual. Y otra de las ventajas también del bus controller electrónico es que podemos decirle a la computadora que tire diferente cantidad de libras en cada cambio. Por ejemplo, si estamos en primera y queremos que tire, no sé, 14 o 16 libras y queremos que en segunda y en tercera tire 18 o 20 libras, lo podemos hacer dependiendo de la computadora y la programación que estemos metiendo, para evitar, no sé, por ejemplo, patinar en la salida o ese tipo de escenarios, ¿no? Y bueno,
Finalmente, como conclusión, respecto a cómo subirle las libras, dependiendo de qué tipo de Westgate tienen, lo más recomendable siempre es, si tienen este tipo de Westgates en las que pueden cambiar los resortes, es lo más recomendable, ya que el resorte es un poco más estable. Si dejamos la presión de los resortes, lo que va a hacer es que las libras se van a mantener pues más estables, ¿no? Si tenemos una Westgate de este tipo, podemos utilizar un boost controller. Y pues de igual manera, puede que no, dependiendo de la calidad también de nuestro boost controller, puede que no tenga ningún problema y las libras se mantengan fijas. Ya dependerá, ¿no?, de cada auto y de su respectiva configuración. Ahora vamos a abordar los últimos dos puntos que tenemos aquí sobre el pizarrón. Entonces, podemos concluir PSI o libras mínimas. Bueno, va a depender del resorte que tengamos internamente. Si el resorte está diseñado para abrir a las 6 libras, la cantidad mínima de libras pues va a ser esa, ¿no? 6 libras. En el caso de estas, donde sí las podemos abrir y podemos cambiar el resorte interno, podemos meter un resorte que sea más frágil, que esté diseñado para una menor cantidad de libras, y con eso vamos a poder meter menos libras. Esto es aplicable para cuando estamos turbocargando un auto aspirado natural. A veces la Westgate, este tipo de Westgate viene diseñada para abrir, no sé, a las 12 libras y nosotros queremos únicamente 8 libras, por ejemplo. Lo podemos hacer de esa manera. Y la cantidad de PSI máximas, pues esto sí que va a depender ya más bien de la cantidad de libras que su motor vaya a soportar y la cantidad de libras que el turbo pueda generar, ¿no? En relación de su escape al turbo, al tamaño del turbo, pues ya ahí son otros factores a considerar, ¿no? Eso es un tema completamente independiente. Pero, repito, no hay que subir libras nada más por subirlas. Siempre hay que tener en cuenta que se tiene que hacer un tune adecuado para poder responder a esa cantidad de libras que estemos aumentando. Y ahora otro punto que quiero aprovechar para platicar es la parte de los vacíos. Es un tema muy importante, ya que, como les comentaba hace un momento, estas Westgate, por ejemplo, tienen 2 puertos para líneas de vacío. Esta también, nada más que aquí no tiene el fitting necesario, pero aquí puede ir una línea y aquí va otra. Dependiendo de la configuración de su auto, por ejemplo, si tiene un solenoide electrónico de 3 puertos, algunas Westgate tienen este otro puerto para ventilar el exceso de aire. Ya va a depender de su auto, tendrían que comprobar un diagrama de conexión de su respectiva Westgate y su respectivo boost controller para asegurarse, ¿no?, de cómo va el diagrama. Entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar a ver el ejemplo práctico de cómo se subirían las libras y cómo es que funciona. Vamos para allá. Y ahora pasando al ejemplo práctico, tenemos aquí un motor de Mitsubishi, un 4G63. Entonces nos vamos a ir a la parte donde tenemos nuestro turbo. En este caso está aquí, está en el múltiple de escape. Y generalmente, si su auto viene turbocargado de fábrica, va a tener una Westgate, como les decía, de este tipo, una Westgate interna. Aquí vemos pues la válvula de descarga, y tiene aquí la varilla que está agarrada a esta parte de la compuerta que se abre y se cierra ahí para el escape y que deja fluir el exceso de gases. Entonces, también, como podemos ver, aquí la Westgate tiene una referencia para una línea de vacío. Aquí esto se va a conectar, generalmente iría al solenoide electrónico en la mayoría de los casos. Aquí en este caso mi amigo Daniel lo tiene hacia el boost controller, que es este que tiene aquí. Es un boost controller de este tipo. A este se le gira la perilla y con este se le sube o se le baja el boost. Esta es la adaptación que ustedes necesitarían hacer. Ya va a depender de su auto y de su boost controller para que revisen el diagrama correcto. En el caso de él, llega el boost controller aquí y después la otra línea del boost controller es una referencia a la presión positiva del turbo. En este caso pues está aquí en esta parte. Lo pueden conectar también en la garganta o dependiendo, ¿no?, de cada auto. Nada más tenemos que asegurarnos de que sea una referencia donde se lea presión de boost positiva. Y bueno, finalmente, ya como conclusión, pues va a depender de la configuración de cada auto. Es posible que necesiten un boost controller. La Westgate siempre es necesaria. Esta es la que regula la presión inicial de nuestro turbo y la que abre para liberar el exceso de gases. Después, si queremos meter más libras, puede ser que instalemos un boost controller manual o uno electrónico. Depende, como les digo, de cada auto. Es posible que necesitemos reprogramar para poder aumentar la cantidad de libras si tienen un solenoide o boost controller electrónico, y si tienen uno manual, pues va a ser cuestión de girar la perilla
y hacer las pruebas para ver cuántas libras subimos. Entonces, bueno, eso fue todo. Si tienen cualquier duda, sugerencia, crítica constructiva o destructiva, déjenmela saber en los comentarios. Y igual, dejen un like si quieren más videos de este tipo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.